mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. ¿Cómo están? Aquí empieza otro programa, Actualidad Watch. Estamos contentos de saludarles una vez más y de decirles que en este espacio ustedes van a encontrar siempre conversación interesante, con entrevistados que tienen temas habitualmente muy actuales que conversar, como el de hoy, por ejemplo. Les voy a adelantar el tema: implicancias económicas sobre la discusión del sueldo mínimo en Chile. ¿Qué más actual que eso? ¿No? ¿Qué significa todo lo que usted ha estado escuchando por estos días? ¿Cuál es el fondo? Eso nos lo va a aclarar dentro de algunos minutos nuestro entrevistado del día de hoy. Es por ello que yo le invito a que usted se quede aquí. Vamos a entregar hoy día, a propósito, estos dos regalos, porque ustedes ya escribieron y tenemos las dos personas seleccionadas para que se lleven estos libros. Así es que quédense con nosotros. Vamos, como es habitual, a conocer algunas informaciones que generó la UACH en los pasados días y de inmediato entonces vamos a regalar estos libros y además presentar a nuestro invitado del día de hoy. Volvemos enseguida, vemos estas noticias. Una exposición temática a cargo del Instituto de Turismo de la UACH se llevó a cabo en el hall central del Mall Plaza de los Ríos, ubicado en Valdivia. La actividad estuvo a cargo de estudiantes de la carrera de Administración en Empresas de Turismo de la Casa de Estudios, quienes prepararon stands con información acerca de las distintas sedes de los Juegos Olímpicos. Ya estamos representando las distintas ciudades olímpicas para demostrar en el ámbito turístico las atracciones que tienen estas ciudades para que la gente las visite. Bueno, ahora nosotros estamos en unos stands en el cual representamos lo que son las ciudades olímpicas, ya que en un mes más vienen lo que son las Olimpiadas de Londres, y nosotros como que damos información de las ciudades que fueron antiguamente olímpicas y ahora son igualmente relevantes para lo que es la historia y la cultura del país. Estamos hoy día presentes en una exposición turística que es bastante temática por el eje de los Juegos Olímpicos, que se inauguran el 27 de este mes. Entonces ustedes pueden ver 8 stands que representan las principales ciudades olímpicas que han sido sede de los Juegos Olímpicos, como desde Atenas hasta Sydney y Londres actualmente. Una muestra creativa de los estudiantes que embargó el centro comercial con la multiculturalidad de una muestra que reunió lo mejor del mundo en un pedacito del sur de Chile. En la Casa Luis Oyarzún de la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile se exhibe el proyecto Bordadoras de Miramar, dos miradas en el tiempo a nuestro patrimonio cultural, actividad de la agrupación cultural Miramar de Niebla que contó con el financiamiento del Gobierno Regional de los Ríos. La muestra de arte en lanigrafía contempla 30 textiles bordados en lana con imágenes que rescatan y valoran el patrimonio tangible, intangible y natural, que da cuenta de una identidad local. Cabe destacar que esta muestra fue presentada con gran éxito en el Museo Castillo de Niebla para toda la comunidad costera. La exposición se puede visitar en forma gratuita de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en su horario de tarde desde las 3 hasta las 8 de la tarde en la Casa Luis Oyarzún de la Universidad Austral de Chile, ubicada en Yungay 800.
Estamos de vuelta con Actualidad UH. Atención, nosotros hemos estado promocionando estos libros que les queríamos regalar. Nada más interesante que regalar libros, nada más bonito que tener un libro más en su biblioteca. Por lo tanto, vamos a entregar los obsequios a las siguientes personas. Este libro, que se llama Expresiones, o que se titula Expresiones campesinas y términos agrícolas usados en Chile, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, y escrito por Patricio Montaldo, que está aquí, nosotros se lo vamos a regalar a don Gustavo Carrasco. Gustavo Carrasco nos escribió y se lleva este libro de regalo, entonces, de su programa Actualidad UH. ¿Le parece? Ya, este libro entonces es para usted, lo vamos a dejar aquí, Gustavo Carrasco, un teléfono 8358XXXX. Usted se lleva entonces este regalo. Y este otro, Anfibios de los Bosques Templados de Chile, es un obsequio que también les vamos a entregar inmediatamente. Lo escribió Felipe Rabanal y José Núñez. Y se lo lleva Marcela Constanza Yáñez Cuevas. Marcela Constanza Yáñez Cuevas, de la calle Beneficencia de la ciudad de Valdivia, se lleva entonces de regalo este libro, Anfibios. Muy bien, tenemos los dos obsequios. Y atentos, porque aquí tengo otro más. Vamos, como causó tanta sensación este libro, este lo vamos a obsequiar a partir de ahora. Sí, usted puede escribir a la dirección que aparece en pantalla y se va a llevar este libro, Anfibios. Teníamos dos iguales y ha causado sensación. Muchos querían ganarse este, ¿no? Así que lo volvemos a poner de regalo para ustedes. Teníamos dos ejemplares, así que escríbanos a la dirección que aparece en pantalla y se puede llevar entonces este obsequio. actualidad@uach.cl, como aparece, ¿ya? Así que muy bien, les esperamos que nos sigan escribiendo y ahí están los nombres de los ganadores. Nuestra productora Alejandra Bertrán entonces les llamará por teléfono y les informaremos cómo les entregamos los libros que les vamos a obsequiar. Así es que ya lo saben, les esperamos aquí en ATV Valdivia todos los días cuando damos este programa para poder compartir con ustedes. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado. Estoy con el profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director de la Unidad de Planificación Estratégica de la Universidad Austral de Chile, a quien les presento de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Encantado de saludarlo, bienvenido. Muchas gracias. Hace como un año que no nos veíamos. Así es. Así es. Lo habíamos tenido de invitado en Actualidad UH, pero el año pasado al profesor. Y hoy día lo tenemos, Jorge, a usted con un tema que está dando mucho que hablar, ¿eh? Sí. Las implicancias económicas sobre la discusión del sueldo mínimo en Chile. Antes de entrar al tema propiamente tal, queríamos preguntarle lo siguiente. Desde su punto de vista, ¿por qué es tan complicado legislar sobre el sueldo mínimo en nuestro país? Efectivamente, hemos podido apreciar en los últimos días, y no solamente en los últimos días, si usted se fija, todos los años tenemos este mismo problema, ¿no es cierto? Así es. Todos los años el mismo problema, discusiones enormes, largas, y que cuesta muchísimo ponerse de acuerdo. Y que al final dejan, evidentemente, sin satisfacer las expectativas de las distintas entidades que están en juego. La razón, a mi juicio, es que el problema se está abordando mal. ¿Sí? Sí. Le hago una pregunta a propósito de lo que usted acaba de mencionar. ¿Sí? ¿Es político el tema? Es político y es técnico. Ok. Es político y es técnico. ¿Es político que se quiere politizar? No, es político en el sentido... o sea, se le puede sacar un uso político, sin duda. Pero es político en el sentido de que requiere una visión de futuro, una visión de Estado para enfrentarlo adecuadamente, en mi concepto. Y eso significa una decisión política. Ahora, ¿por qué a mi juicio se está enfrentando mal el problema? Porque aquí se ha puesto el foco exclusivamente en el porcentaje de incremento, ¿no es verdad? Okay. Si se va a incrementar un 6%, si se va a incrementar más, ¿a qué cantidad se va a llegar? ¿Se va a llegar a los 193? ¿Se va a llegar a 200? ¿Cuánto es la cantidad? Pero el problema está en que esa variación
es un porcentaje sobre una base que no está adecuadamente acordada. Ok. Por lo tanto, cualquier porcentaje que usted quiera incrementar sobre una base incierta o que no ha concitado consenso o acuerdo social, va a generar siempre un problema. Y por lo tanto, ese es un tema que no está despejado. Y en Chile, lamentablemente, no estamos acostumbrados a discutir aspectos de fondo, temas de fondo, lo que nos llevaría a solucionar una gran cantidad de problemas y de tiempo y de esfuerzos estériles como los que se están desarrollando. Entonces, hay implicancia económica aquí. Hay implicancias económicas, ¿no? sin duda Se ha alguna. hablado de muchos millones de pesos. ¿Cuáles son las implicancias económicas entonces que tendría aumentar el salario mínimo en Chile? A ver, yo diría que para ir despejando, lo primero, las implicancias económicas tienen que ver, a mi juicio, con lo que se denomina establecer una línea de pobreza. ¿Cuál es la línea de pobreza en Chile? Y la línea de pobreza, la última, considerando los últimos datos disponibles de la CACEN de 2006 actualizados hasta hoy, la verdad de las cosas es que eso dice que hoy día se correspondería más o menos a 62.000 pesos por persona. Y si uno considera una familia tipo, la familia tipo en Chile tiene 4,2 personas. Una familia tipo, eso nos daría un ingreso de 261.000 aproximadamente. Mensuales. Y eso significa, bajo eso, se supone que una familia está en la línea de pobreza. Una familia de 4, digamos. O sea, si es menos, serían 180, etc. Entonces, lo que hacen los salarios mínimos en términos generales es tratar de cubrir los niveles de línea de pobreza, independiente de cómo se defina o cuánto se discuta, si se calcula de una manera o se calcula de otra. Pero al final de cuentas, lo que se busca es que el salario mínimo sea capaz de nivelar lo que se define como línea de pobreza. De manera que una persona que esté sobre el salario mínimo empieza a salir de la línea de pobreza. Ok. ¿De acuerdo? Lo sigo perfectamente. Ahora, el problema está en que la cantidad, estamos hablando de, usted ha escuchado, bueno, el salario mínimo actual son 182.000. Sí. Y se busca llegar a 193.000. 11.000 pesos más o menos. Claro. Ahora, el problema es, ¿usted ha escuchado, le suena 160.000 pesos o 151.000 pesos? No, ¿no es cierto? No. Bueno, porque cuando uno habla de 193.000, está hablando de 193.000 brutos. Ok. ¿De acuerdo? Okay. Y eso correspondería, si uno hace los descuentos previsionales, correspondería fundamentalmente a 160.190 líquido. Uy, claro. Y actualmente el de 182, alrededor de 151.000 pesos líquidos. Si usted lo compara con los niveles de línea de pobreza, que son 62.000 por persona, una familia ya de 3 personas está bajo ese nivel. Sí, claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ahí hay un problema que es bastante serio. Entonces, eso es serio y técnico. Es serio y técnico, pero fíjese usted en una cosa. ¿Desde qué punto de vista se está mirando el salario mínimo? Si usted dice, siempre hemos escuchado 193 o 182, o la discusión que se está planteando ahora si llega a los 200.000 o más. Pero eso significa que si usted pone el foco en el monto bruto, es porque usted está tomando como sujeto del problema a la empresa y no a la persona. Okay. ¿Se fija? Okay. Es decir, usted está diciendo, bueno, porque eso es costo para la empresa. Estamos de acuerdo. Sí. Pero el problema es, si usted va a tomar el valor líquido, entonces estaría poniendo el foco en la persona y su capacidad de hacer frente a los problemas angustiantes que tiene la sociedad. Todos los días. Sí, claro. A ver, yo lo escucho, me parece interesantísima la explicación. Es bueno que la sepamos, ¿no? Porque aquí después hay un tema de fondo. El tema de fondo es una propuesta que hace el gobierno y una propuesta que por otro lado está haciendo la oposición. Claro. Si usted me preguntara a mí como una persona común y corriente, creo que le pasa a la gente que está en la casa en este momento, todos concluiríamos que 62.000 pesos no le alcanzan a nadie para nada. No puede vivir con eso. Pero estamos hablando de línea de pobreza, en fin. Sí. Son datos técnicos que se manejan desde hace mucho tiempo en este país también, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es
ayúdanos a describir un poco la propuesta económica que hace el gobierno y cuál es la que hace la oposición. ¿Cuáles son sus diferencias? Claro, ¿en qué diferencias estamos? El gobierno está planteando un reajuste que va desde los 182 brutos actual a 193.000. Y eso significa, en términos concretos, un 6% de incremento total. 6,04, 6% de incremento total. El senador Larraín estaba planteando un mínimo de 200.000 pesos dentro del mismo gobierno. Eso significa un 9,9% más o menos de reajuste. Hay economistas, aquí hay una cantidad de variantes. Hay ciertos economistas que señalan que el sueldo mínimo debiera estar en Chile en este momento en 230.000 pesos. Después le voy a explicar por qué. Sí. Y bueno, la CUT plantea 250.000 pesos. Esas son algunas de las propuestas que hay en este momento. Se supone que el acuerdo mínimo para que exista votación favorable en este momento, con el impasse que estamos en estos días, es de 200.000 pesos. 200.000 pesos que correspondería a un 9,9%. Yo recuerdo haber visto que la votación fue 60 en contra y 57 a favor. Hubo 3 votos de diferencia. Claro. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Por eso no hubo acuerdo allí, tuvo que pasar al Senado. Claro. El Senado lo tienen retenido como proyecto mientras se espera un pronunciamiento del gobierno. ¿Por qué hay quienes hablan de 230.000? Hablan de 230.000 porque cuando se actualiza el sueldo mínimo en función de una variable que es el crecimiento del producto, del cual tanto se habla en Chile, se habla mucho de que Chile crece y crece al 6%, 5%. Y que estamos muy bien. Y que estamos muy bien. Bueno, entonces, cuando uno compara la variación del salario mínimo desde el año 2000 hasta hoy día, si compara en esa misma fecha cuánto ha sido el incremento del PIB, el incremento del PIB ha sido 130%. Okay. Chile ha crecido un 130%. Del 2000, ¿no? Del 2000 al 2002, al 2011. En 12 años con lo que significa cada año. Exacto. En términos netos, descontado la inflación, en términos reales, ha aumentado el crecimiento del producto en Chile 130%. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el año 2000 el sueldo mínimo era de 100.000. Era exactamente 100.000 el sueldo mínimo. Si uno aplica esa misma lógica, hoy día serían 230.000 pesos. Ese es el argumento con el cual algunos economistas están planteando que eso correspondería para mantener el equilibrio respecto al... Ese es entonces el predicamento que... Es un predicamento más técnico. Ahora, desde un punto de vista político, el acuerdo político estaría alrededor de los 200.000. ¿Y qué podría pasar allí? Usted nos va a contar luego. Me gustaría que como experto nos diera a conocer qué le parecen estas propuestas. Perfecto. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a hacer un breve alto ahora. Vamos a contarles que ustedes se pueden ganar este libro y luego, por supuesto, seguimos conversando con el profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UH y además director de la Unidad de Planificación Estratégica de esta Casa de Estudios. Pero yo tengo que invitarle para que usted se gane este libro que sin duda puede estar allí en su biblioteca. Ya regalamos uno igual y otro más. Y tengo que repetir los nombres, pero los ganadores de los libros fueron la persona que ganó este libro fue Marcela Constanza Yáñez de la calle Beneficencia. Se ganó uno igual a este. Y el libro Expresiones Campesinas y Términos Agrícolas Usados en Chile se lo llevó Gustavo Carrasco. Anótelo, Alejandra, por favor. Y les vamos a llamar por teléfono para ver la manera en que se los hacemos llegar. A lo mejor vamos con cámaras y lo grabamos ahí, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ahora usted se puede ganar otro ejemplar de estos. Igual, tiene que escribir al correo que aparece en pantalla, actualidad@uach.cl. Anfibio se llama, actualidad@uach.cl. Si me pregunta si puede seguir participando, si antes lo hizo y no ganó, puede hacerlo con total libertad. Esa es la idea. Queremos que todos se lleven un obsequio de este programa, donde no solo conversamos temas que son de interés de la mayoría, sino queremos entregarle un obsequio también. Vamos a conocer noticias que hizo la universidad el día pasado y volvemos enseguida para conversar más todavía con nuestros invitados. Volvemos enseguida.
El Día Mundial del Olimpismo, que se celebra el 23 de junio de cada año, comenzó a conmemorarse en Valdivia con actividades que organiza la delegación regional del Comité Olímpico que dirige Boris Barría. Todo comenzó con la inauguración de la 4ª jornada de olimpismo a cargo de la Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Austral de Chile y que se realizó en el edificio Nahemías. Este año se conmemora 118 años desde que Pierre de Coubertin restaura los Juegos Olímpicos. Comenzamos en Calama el día 23 de junio con una carrera atlética y entre otras actividades para los niños. Seguimos en esta ciudad de Valdivia, que son 6 años consecutivos y es la primera ciudad que se incorpora a la celebración de este movimiento olímpico. Es un agrado hoy día estar dando inicio a la celebración del Día del Movimiento Olímpico acá en la región de Los Ríos. Y que además se constituye como una actividad emblemática dentro de lo que es la 4ª jornada de reflexión acerca del movimiento olímpico que se realiza en la Escuela de Educación Física de la Universidad Austral. Todo comenzó con la inauguración de la 4ª jornada de olimpismo a cargo de la Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Austral de Chile. Su objetivo, según explicó el director de la carrera, Jorge Flandes, fue propiciar un escenario de reflexión, análisis y comentarios acerca del movimiento olímpico y su relación con el proceso formativo a partir de los trabajos presentados por los estudiantes de la pedagogía. Estamos de vuelta con Actualidad UH. Así es la universidad, genera muchas noticias durante la semana. Lo he mencionado otras veces, 20 por lo menos, 20 noticias al día en todas sus sedes, Coyhaique, Puerto Montt, Osorno y Valdivia. La Universidad del Sur Austral de Chile, la Universidad Austral. Pero yo creo que usted sepa que le vamos a regalar otro ejemplar de anfibios, ya se fue uno. Y para ganarlo escriba la dirección que aparece en pantalla, actualidad@uh.cl. Este es un regalo que le hacemos en nombre de la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile. Se lo puede llevar, ¿ve usted? Queremos que sientan además cercanía llevándose un regalo. Además que un libro muy bonito, déjeme que lo haga pasar así sus hojas, mire. Es un libro que está lleno de unas láminas preciosas, pero hay un estudio acabadísimo aquí de los anfibios de los bosques templados de Chile, que usted puede tenerlo en su biblioteca. Yo tengo uno, a mí me regalaron uno antes de que eso nos ocurriera regalar en este programa. Y es muy bueno, lo recomiendo. Estoy yo con nuestro invitado, el profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UH. El tema de hoy, implicancias económicas sobre la discusión del sueldo mínimo en Chile. Antes de que sigamos adelante, yo dejé algo planteado, ¿no? Que usted nos explicara cuáles, en el fondo, son cuál es su visión respecto de las propuestas del gobierno y de la oposición. Pero hay algo que mucho se conversa también, profesor Díaz, y es que esto le significaría un montón de plata al Estado, al gobierno, y podría causar una debacle por lo menos. Sí, siempre se dice lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se dice eso? Sí, la verdad es que es frecuente que siempre se diga que cuando hay incremento de remuneraciones base, mínimas, se van a producir problemas muy serios. La verdad las cosas es que no existen, en este momento no existe ninguna evidencia empírica que demuestre que efectivamente eso es así. Y yo diría que al contrario, acá tenemos evidencia en Chile de que efectivamente eso no se da de esa manera. Le voy a poner algunos ejemplos. Fíjese usted que, en el año 90, en Chile, en el año 90, el sueldo mínimo era de 18.000. 18.000 pesos. Y pasó de 18.000 a 26.000 pesos.
Okay. Eso significaba un incremento de un 44% nominal y un 16% real. Okay. Mucho más alto. Muchísimo más alto que el 6% del que se está planteando ahora o del 9% que está en discusión. Y la verdad de las cosas es que no pasó absolutamente nada, al contrario. Es más, entre el año 2000 y el año, entre el año 90 y el año 2006, los salarios en Chile, el salario mínimo, se incrementó alrededor de un 90% real. Ajá. 90%. Y la pobreza en ese mismo periodo disminuyó en un 65%. O sea, le hizo bien entonces. Entonces, no existe ninguna evidencia en Chile de que un incremento de un nivel del que estamos hablando le pueda generar un problema ni una debacle. Ahora, pensemos que el momento económico que tenía Chile en esos años era harto menor que el que tiene hoy en día. El momento y la capacidad para dar respuesta a este tema. Por lo tanto, en realidad eso es un aspecto del cual se habla mucho, pero efectivamente es poco lo que uno puede demostrar realmente respecto a eso. Y una cosa más. Uh-huh. En Chile, lamentablemente, nosotros tenemos, hablamos del costo de la vida y usamos por asociación el IPC como una representación del costo de la vida, cosa que no es así. El costo de la vida se mide a partir de otras variantes, pero en general se asocia que el IPC pudiera acercarnos a esto. El problema es que el IPC, la canasta de IPC, se mide para Santiago, ¿no? Para una familia tipo de la comuna del Gran Santiago. Claro. Y ese IPC tiene, por definición, desde el Transantiago, variación de precio de Transantiago, manta eléctrica, DVD, computadores, etc. Bien. Una persona con un salario mínimo, por definición, no tiene acceso a ese nivel de consumo, en términos generales, y por lo tanto consume lo que se denomina una canasta básica. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí. Esa canasta básica está definida por ciertos productos en los cuales la alimentación es prioritaria. Una familia de bajo ingreso consume cerca del 40% solo en alimentación. Y por lo tanto, cuando uno saca el índice, que también lo determina, lo tiene determinado, hay instituciones no gubernamentales y el mismo gobierno determina una canasta básica, que esa canasta ha variado en general en Chile alrededor del doble de lo que varía el IPC. Okay. O sea, para un periodo equivalente, cuando en Chile ha aumentado un 4% la inflación, a las personas más pobres les aumenta un 8%. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y nos están proponiendo como salario mínimo un incremento de un 6%. Sí. ¿Se entiende? Que hay Ahora, el planteamiento que estaba haciendo el senador Larraín, con el cual ha habido discrepancia entre su propio sector, de 200.000 pesos representa un 9 y algo, 9,9%. O sea, que estaría en realidad un poquito más por arriba de lo que significaría la inflación de los más pobres. Del 6.2 al 9 y un poquito más también. No es mucha la diferencia. No. Qué bueno que tengamos aquí al profesor Díaz, porque nos queda claro que primero no hay ninguna evidencia que diga que si se sube más esto va a ser una debacle. No, también se ha mencionado que esto pudiera afectar a la gente que da empleo, porque vería crecer en el pago una buena cantidad de dinero y eso podría minimizar su posibilidad de seguir adelante como empresa. Pero son temas que me queda muy claro, no hay evidencia alguna que sea así. Un tema bastante serio, ¿no? Lo que está pasando hoy día en este país, y qué bueno que lo estamos conversando aquí. Pero usted me tiene pendiente una respuesta y la tengo escrita aquí. ¿Cuál es su visión, como experto por supuesto, de las propuestas? ¿Qué le parecen? ¿Son adecuadas? Yo creo que si nos referimos exclusivamente al incremento, le vuelvo a repetir lo que partíamos conversando al comienzo. Este es un tema que no tiene solución así. Vamos a estar todos los años con lo mismo. Claro. Perdón que le interrumpa, porque uno podría decir que se deje establecido de una vez, por 5 años, por 10 años, no sé.
y listo. Claro. Y se hace y se asume, ¿no es cierto? Considerando, por supuesto, Claro. con la máxima realidad posible, por lo que dicen, porque aquí Sí. ha quedado claro también, como nos comenta el profesor, las variaciones que ha habido desde el año 90, ¿verdad? Sí, Estamos conversando exacto. y estamos hablando de una buena, de 22 años exactamente, ¿no? Y no ha habido grandes cambios. ¿Por qué no se hace así? Claro, casi todos los centros de estudios que han hecho propuestas sobre el tema del ingreso mínimo lo han hecho en un sentido similar al que usted está señalando, es decir, ver un horizonte un poco más largo para plantearlo y llegar a una cantidad determinada en un tiempo de 4 o 5 años. Pero vincular el tema del incremento al crecimiento del país. Ajá. Aún dependiendo, si se crece, qué sé yo, un 4%, entonces un 3% de reajuste por sobre la inflación, si se crece más de un 5, un 4% sobre la inflación, en fin, generar tablas. En general, casi todos buscan establecer aquello. Y tiene la lógica es la siguiente: si, como decíamos, una persona, un salario mínimo define una línea de pobreza, y si nosotros estamos reajustando por bajo la línea de pobreza, entonces significa que el sistema o la economía de mercado de la que estamos hablando no sería capaz por sí sola de sacar a la gente de la pobreza. Claro. Es así de simple. Claro, claro. Es así de simple. Entonces, ¿la solución cuál es? Que el Estado entrega bonos. Es verdad que esos bonos llegan a las personas de menores ingresos, pero lo que no se dice es que de una u otra forma esos bonos representan en alguna medida una subvención del Estado a las empresas. ¿Me explico? Porque al final yo pago un salario mínimo, la persona no es capaz de vivir con el salario mínimo y el Estado se hace cargo de la diferencia. Okay. ¿Verdad? Claro. Ese es el problema. Entonces, si yo creo en una economía de mercado, si es tan buena la economía de mercado, entonces esa economía de mercado debiera ser capaz por sí misma, las empresas debieran ser capaces de mantener sueldos con una cierta base de dignidad por sí sola. Sí. Porque de otra manera, entonces, no tiene sentido. Ahora, volviendo al punto, la propuesta, creo, más adecuada sería, primero, separar esto en dos partes. Una parte que es la base sobre la cual vamos a partir. Porque esta base no está escrita en las tablas de la ley, esta es una base que viene desde atrás, que se ha ido reajustando, sobre la que se discute, ¿verdad? Pero esa base deberíamos definirla de nuevo. O sea, esa base no es, en este momento, no es solamente una base técnica, tiene que corresponder a un acuerdo social. Tiene que haber un acuerdo social mínimo, porque si no vamos a tener el mismo problema. Una vez acordada esa base de cuánto debiera ser un salario mínimo en términos aproximados, sobre eso se puede discutir cómo se va a reajustar a futuro. Sí. Pero en este momento el problema es que usted reajusta y pesos más o pesos menos siempre les resulta insuficiente porque la base es una base que se ha ido generando desde bastante atrás con unas condiciones distintas del país y que por lo tanto no guardan relación con la realidad que el país ostenta hoy día, digamos, ¿no? Sí, claro, realidad absolutamente distinta. En general, en general el PIB, en este caso el Producto Interno Bruto, casi todos los países vinculan el nivel de ingresos mínimos con el Producto Interno Bruto. Y aquí estamos, Chile está creciendo, en 2 años más se supone que Chile va a tener $20,000 por habitante de PIB. Y en general se busca tener una relación entre ese ingreso y el salario mínimo. En Chile, hoy día estamos en un 31% del PIB por habitante corresponde al salario bruto, al salario mínimo anual. Okay. 31%. Pero en los años 90, mediados de los 90 hasta los 2000, por ahí, estuvimos en el 40 y tantos %. O sea, hemos caído más encima respecto del PIB. Sí, claro. Y si sigue subiendo el PIB y si vamos a tener $20,000 en 2 años más, esta va a ser una situación peor, ¿no? Desde el punto de vista proporcional. Ojo, hay que ponerle atención a lo que se dice aquí en Actualidad UACH, porque tenemos un experto, el profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, hablando del tema de hoy, implicancias económicas sobre la discusión del sueldo mínimo en Chile.
Yo lo escucho atentamente y sé que ustedes también, porque estamos aprendiendo para poder opinar. Además, aquí se genera una discusión después de este programa y usted puede tener las armas necesarias para decir, sí, lo vi en Actualidad UH, en ATV Valdivia, y vamos a seguir hablando de esto. Porque, por ejemplo, tenemos que ver si incide en alguna forma el aumento del salario mínimo con otras variables, como las tasas crediticias, por ejemplo. No lo sé, se lo vamos a preguntar al profesor Díaz en un instante, pero yo le quiero pedir que usted no se vaya. Vamos a revisar, vamos a volver al último bloque después de revisar noticias que generó la UH, pero antes, gánese este libro, Anfibios, de la Dirección de Extensión de la UH, porque puede ser suyo, ¿sí? Escríbanos a actualidad@uach.cl, el correo que usted está viendo en pantalla, y este libro se lo puede llevar así, sin más. ¿Qué le parece? Un libro muy interesante. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Chile cuenta con 57 especies, de las cuales 37 son endémicas? Estamos hablando de anfibios. Es decir, se generaron como especie en nuestro territorio nacional, ocupando ambientes desde el seco altiplano andino a semidesierto del norte chico, más o menos 15 especies, etcétera, etcétera. Lo estoy leyendo todo aquí atrás, no es que yo sepa esto. Y usted lo puede tener en su biblioteca. Interesantísimo por lo demás. Gáneselo. Escríbanos. Vamos a ver esta noticia y volvemos enseguida para cerrar el capítulo de hoy. Implicancias económicas sobre la discusión del sueldo mínimo en Chile. La Universidad Austral de Chile firmó un significativo convenio con el Comité Olímpico de Chile. El convenio entre la UH y el Comité Olímpico y la Academia Olímpica permitirá la realización en forma conjunta de proyectos de investigación de carácter interdisciplinario en temas de interés común para toda la región de los ríos, en coordinación con el Instituto Nacional de Deportes. Tal cual lo indica el convenio, la cooperación que tiene este Instituto Nacional de Deportes en relación a esta magna situación que estamos viviendo hoy día todos es importante en el sentido de que el desarrollo de nuestro deporte o de nuestra gente haciendo deporte, de acuerdo a nuestra misión como Instituto Nacional de Deporte, no se puede ver solamente en el movimiento, sino que también en lo que significa la investigación, y especialmente lo que nos hace mucha falta en nuestra región de los ríos es la capacitación. El profesor de la Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación de la UH, Augusto Grandjean, viajará a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en su calidad de técnico del remero y estudiante de la Universidad Austral de Chile, Óscar Vázquez. Este es el primer convenio que el Comité Olímpico de Chile firma con una universidad, habiendo tantas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en Chile. El Comité Olímpico quiso firmar con la Universidad Austral de Chile. Esto es una distinción para la corporación y también un desafío. Sin embargo, estamos dirigidos nosotros ahora hacia la investigación. Creemos que se debe investigar hasta el fondo todos los ámbitos del deporte, ya sea el tema cultural, el tema deportivo, el tema de las raíces de cada uno. Especialmente ahora acá me veo es muy complacido que el IND también esté junto con nosotros ahora, este triunvirato que dice en relación con la educación, con el Comité Olímpico de Chile por la difusión de los valores y con el IND que también siente que debemos hacer algo en conjunto. Cabe destacar que también estuvo presente en la firma el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Yanko González, el director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Austral de Chile, el profesor Jorge Flandes, y el delegado regional del Comité de Chile, Boris Barría, además de directores de instituto y de escuela y académicos, entre otros invitados. Jefe de misión, está con algunos amigos. Estamos de vuelta con Actualidad UH, conversando este tema que ha dado mucho que hablar por estos días, el sueldo mínimo en Chile. De eso estamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UH. Yo, antes de hacer este alto, hice un
dejé lanzada una pregunta. ¿Incide en alguna forma el aumento del salario mínimo con otras variables como las tasas crediticias, por ejemplo? En general son, salvo que sean montos extremadamente altos, son dos ambientes distintos. Uno tiene que ver con la política monetaria. Las tasas de interés son ámbito de política monetaria, lo fija el Banco Central, y eso tendría implicancia en la medida que fuesen volúmenes demasiado importantes. De otra manera, yo creo que no tiene mayor implicancia, ¿no? respecto a esa variable. Cuando uno revisa la prensa, profesor Díaz, le llama la atención el tema del salario mínimo porque parece que las mayores implicancias están en el ámbito político. Eso es la primera impresión que uno tiene cuando revisa la prensa escrita, cuando mira la televisión. ¿Qué dice la economía al respecto? ¿Se habrán solicitado estudios académicos, por ejemplo, que validen esta o una u otra posición? Yo tengo entendido que hay estudios, pero que esos estudios, todos los estudios que, por lo menos que yo conozco, están muy por arriba de lo que está planteando el gobierno en este momento. Ajá. Absolutamente todos por arriba. Algo mencionamos aquí. Sí, claro. Y por lo tanto, se convierte entonces más que en una variable política, en una variable de tipo partidario. Sí. Sacando esa discusión. Esa es la impresión que queda. Discutiendo sobre un guarismo más, un guarismo menos. Pero yo vuelvo a insistir, el problema de fondo no está tocado. Y el problema de fondo está vinculado con una idea de salario que permita que las personas salgan de la línea de pobreza. Ajá. Pero a partir del propio trabajo, de la propia remuneración. Ajá. Y no a través de subsidios y bonos, porque de esa manera el sistema genera al final un elemento bastante perverso. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista hay que entender también que un mayor incremento a los sueldos más bajos lleva también aparejado un mayor incremento en los niveles de consumo. Y eso permite generar a su vez incrementos en marginales en impuestos, incrementos en la actividad económica, etc. O sea, tampoco se trata de una situación que no revierte, sino... O sea, la gente va a recibir su dinero y no lo va a guardar. No lo va a guardar, va a tener que consumirlo y eso genera un mayor dinamismo en la economía. Eso es así. Y es lo que ocurrió... Lo que conversábamos en el primer bloque, lo que ocurrió cuando se aumentó el 44%. Claro, cuando se aumentó fuertemente los salarios mínimos. En un 44%. Es muchísimo. Claro. Es muchísimo. Bueno, y nadie se murió. Y nadie murió. No, y lo otro que inmediatamente llama la atención es que en este país siempre se habla, ¿no?, de estrechar, ¿no es cierto?, la brecha. La brecha económica que hay de la distribución de la economía en este país, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo. ¿Piensa usted que hay que hacer ese esfuerzo? Es fundamental. Estrechar la brecha es fundamental en un país que busca crecer y que busca desarrollar, no solamente crecer. Ni hablar entonces del tema de los pescadores, ¿no? Es un tema muy complejo. Es muy complejo. ¿Eh? Sí, y está también, si uno dice, claro, lo ponemos al lado de este tema, tiene que ver con la cuestión económica también, ¿no? Sin duda. Ahora, yo quizás finalmente, no sé, pero yo quisiera tocar un aspecto que en alguna medida corresponde a una especie de contrasentido por parte de los mismos empresarios que argumentan el problema que significa incrementar los salarios mínimos. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene problemas para aumentar su nivel de venta, supongamos una empresa exportadora que compra en Chile y vende en el exterior. Cuando el dólar se mantiene fijo, el gran problema de la empresa es que no puede subir su nivel de recuperación por venta. Sus ventas se mantienen constantes fundamentalmente porque el precio del dólar está estacionado o a veces baja. Por lo tanto, el gran problema que tienen es que su ingreso no sube, pero sus costos sí, ¿no es verdad?
Y eso dice es una situación insostenible, así dicen las empresas, es una situación insostenible y por lo tanto se hace presión contra el Estado para que se trate de intervenir y que la política monetaria haga subir el tipo de cambio, etc. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces, sí. Bueno, esa misma situación le pasa a los trabajadores, pero al revés. Voy a explicar por qué. Cuando yo tengo una inflación para la gente más pobre y esa inflación es muy superior al IPC, y a mí me reajustan en base al IPC, significa entonces que mis gastos son mayores que los ingresos, o sea, mis ingresos no crecen, y crecen mis gastos en mayor proporción. Entonces, eso es insostenible. El problema es que como trabajador no tengo la misma capacidad de presión ni de lobby que pueden tener las grandes empresas. Claro. Y esa es una realidad en este país. Sí, claro. Es una realidad absoluta. Y por lo tanto, eso puede ser deseable desde un punto de vista de economía de corto plazo. Claro, claro. Pero no es ni recomendable en una visión de largo plazo, ni moralmente aceptable. Dos temas que son muy claros y muy serios y que deben ser tomados en cuenta. Y le agradecemos, pues, profesor Díaz, por haber estado con nosotros en el día de hoy y habernos dejado tan claro este tema, ¿no? Y a mí me queda la sensación de que esta discusión, de lo que aquí ha pasado hoy día, es una discusión que queda abierta, que continúa en su casa, que continúa en su empresa, con sus amigos, en fin. Hay un tema de solidaridad aquí también, de amor al prójimo. El país que somos, el mercado busca establecer el nivel de felicidad a través del consumo y no a través de una economía solidaria, ni mirando al otro por lo que vale, sino que fundamentalmente por lo que tiene. Sí. Lamentablemente es así. Entonces, y este tipo de discusión así planteado no contribuye a mejorar esa forma de ver el mundo. Esa forma de ver el mundo podría mejorarse, parafraseando un poco lo que dice el profesor Díaz, ¿no? Podría mejorarse con una economía más solidaria. Bueno, ustedes lo vieron aquí en Actualidad UH. Le doy gracias al profesor Jorge Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director de la Unidad de Planificación Estratégica de la Universidad Austral de Chile. Gracias de nuevo, profesor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cuando haya temas de este tipo, le voy a pedir a Alejandra que se lo traiga de inmediato para acá, porque tenemos que ir clarificando situaciones, ¿no? Nada mejor que estar bien informado. De esto se conversa siempre, de estar bien informado. Y nosotros nos preocupamos aquí en Actualidad UH que eso ocurra. No se olvide que se puede ganar este libro, Anfibios, un obsequio de la Universidad Austral de Chile de este programa, y gentileza de la Dirección de Extensión de esta casa de estudios. Escríbanos al correo que aparece en pantalla y por supuesto que usted puede ser suyo. La próxima semana regalamos este, ¿no? Ya dimos un ejemplar igual, queremos que este sea suyo, que esté allí en su biblioteca. Gracias y será hasta el próximo Actualidad UH. Hasta entonces, muchas gracias de nuevo, profesor. Muchas gracias. Encantado. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.